Para ello se encuentra con nosotros un experto en esta materia, un personaje que en lo personal considero uno de los mejores economistas que hay en la actualidad de nuestro país, el maestro Diego Castañeda. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por invitarme. No, hombre, un placer recibirte. Te saluda Jesús Escobar Tobar y Belinda Urías. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, Diego, la trascendencia de este informe en cuestión de pobreza y de desigualdad social, ¿cuál sería y de qué tamaño sería basados en lo que se dio a conocer? Bueno, creo que en general son buenas noticias, ¿no? Estamos viendo con los datos del DENIC que sí hay una mejora relativamente importante en la distribución del ingreso, ¿no? Estamos viendo una caída en la desigualdad más o menos de 1.5 puntos en el coeficiente de Gini, que no suena mucho, pero digamos, en tan poco tiempo, digamos, de 2020 a 2022, pues es un cambio relativamente grande. Estamos viendo que aumentó mucho el ingreso laboral de los deciles más bajos, lo cual a mí me da la impresión que en buena medida es resultado de la política laboral, de la política salarial del gobierno, los aumentos en el salario mínimo, etcétera. Y digamos, por ese lado es lo positivo. Por el lado quizás menos positivo o incluso negativo, tenemos que muchos de los programas sociales han tenido mucha regresividad, digamos, no han funcionado como uno pensaría o quisiera que funcionen, llegando a las personas que realmente más lo necesitan, ¿no? Entonces, digamos, esa regresividad lo que nos hace cuestionar es un poco que si esos programas estuvieran bien diseñados y hubieran llegado realmente a las personas que tendrían que llegar, probablemente hubiéramos tenido muchos mejores resultados que los que se tuvieron. Y probablemente podríamos hablar de que hay una reducción más fuerte en términos de pobreza y una reducción más fuerte en términos de desigualdad. Digamos, quizás el ejemplo más de lo peor que nos dice el ENIC es el tema de salud, donde sí vemos un retroceso importante en el número de personas que tuvo acceso a servicios de salud, ¿no? Donde pasamos de tener unas 38 millones de personas que no tenían que no tienen ese acceso a servicios de salud, a tener un poco más de 50, ¿no? Es un aumento como de unos 15 millones de personas, algo así, que sí es un asunto muy, muy preocupante. Diego, muy buenas tardes. Te saluda Belinda Urías. Yo quisiera saber y preguntarte en qué es lo que están fallando, ya que estás comentando acerca de estos programas sociales. ¿Qué es lo que falla en estos programas sociales? Pues yo creo que es un tema de diseño, de que no están diseñados bien para llegar a las personas a las que deberían llegar, digamos, no están bien focalizados. Lo que estamos viendo es de que en algunos casos reparten más dinero en los deciles más altos o en los deciles en medio de la distribución del ingreso y no tanto como deberían en la parte baja de la distribución, no, en los más pobres. Entonces lo que estamos viendo ahí es que esas transferencias pues están quedándose donde no tendrían que quedar, ¿no? Y están limitando, por lo tanto, el potencial, digamos, en términos de reducción de pobreza y desigualdad que debería tener la política social. Porque está llegando menos de lo que tendría que llegar a la parte más baja de la distribución. ¿Y por qué estos contrastes? Vamos bien en lo que es el combate con la pobreza, pero se falla en el acceso más que nada a la salud. Esto es una opinión personal, pero a mí me parece que es más, tiene que ver con el desastre que fue el paso o la transformación del Seguro Popular después al INSABI y después, digamos, el fin del INSABI y la incorporación hacia el IMSS. Creo que había muchas personas que sí atendían sus necesidades de salud en lo que antes el Seguro Popular, que probablemente se perdió esa cobertura en la transformación al INSABI y después ahora en lo que ha evolucionado. Diego, el tema de la pandemia ¿cómo ha influido en estos números, en estos datos? Hablamos de que es la pandemia más brutal que ha vivido la humanidad en toda la historia, que tuvo diferentes expresiones en América, en Europa, en África, en Asia.
en África, en Asia. ¿Qué pasa con nuestro país? ¿Cómo influyen estos números la pandemia en lo positivo o en lo negativo? Pero en estos números ya no vemos el efecto de la pandemia, ¿no? En los números del ENIC de 2020 es cuando justo se levantaron en medio de la pandemia, y esos son los números que reflejaban en gran medida la pérdida de ingresos de las familias durante la pandemia. En este levantamiento, el ENIC de 2022, ya es, digamos, en la etapa post-pandemia. Entonces, en realidad, esos números ya no reflejan lo sucedido. Querido Diego Castañeda, economista, yo te queremos agradecer esta participación en Noticias 360. No, gracias a ustedes. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.